¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Estimados camaradas, buenos días. ¿Todos están conectados? ¿Todos se ven y se escuchan entre sí? Muy bien. Estimado Alexander Grigorievich, estimados camaradas, hoy en el marco de los ejercicios llevamos a cabo el primer entrenamiento conjunto de los ejércitos de Rusia y Bielorrusia para la gestión de fuerzas nucleares estratégicas y tácticas. Ya lo he señalado antes y lo subrayo nuevamente. El uso de este tipo de armamento, el armamento nuclear, es una medida extrema y excepcional para garantizar la seguridad nacional de nuestros estados. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta el aumento de la tensión en el mundo, la aparición de nuevas amenazas y riesgos, nuestra tríada nuclear, como antes, debe servir como un garante confiable de la soberanía del Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia, asegurar la resolución de tareas de disuasión estratégica, el mantenimiento de la paridad nuclear y el equilibrio de fuerzas a nivel global. Durante el ejercicio conjunto se abordará una amplia gama de tareas, principalmente las acciones de los funcionarios en la gestión y coordinación durante el uso de armas nucleares, incluidas aquellas desplegadas en el territorio de la República de Bielorrusia. Hoy también llevaremos a cabo lanzamientos prácticos de misiles balísticos y de crucero. Alexander Grigorievich, le cedo la palabra. Vladimir Vladimirovich, me alegra verle a usted y a la dirección de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Le deseo salud después de esta semana pasada tan difícil. Yo sé bien lo que es eso, especialmente tras una visita al este y el regreso. Y le felicito por su exitosa visita a nuestros amigos en la República Popular China. También quiero saludar a todos los militares, generales, trabajadores del Estado Mayor General, a todos los que participan en el entrenamiento de hoy. Sí, efectivamente, este es el primer entrenamiento conjunto de este tipo, como usted ha dicho, pero por los elementos y componentes resulta que nuestros estados mayores generales y ministros de defensa lo realizan trimestralmente, pero sin nosotros. Por eso, gracias a los militares por la invitación. Recuerdo que aún en invierno discutimos la posibilidad de que los presidentes participaran en estos ejercicios, en este entrenamiento, y entonces acordamos que aproximadamente en esta época asistiríamos a este entrenamiento. Por eso, una vez más agradezco a todos los que organizaron este evento y a quienes nos invitaron, tanto a mí como a Vladimir Vladimirovich, a estas complejas actividades. Sí, lo apoyo absolutamente, no amenazamos a nadie en absoluto, pero tenemos este tipo de armas y estamos preparados para defender nuestra patria de todas las formas posibles, desde Brest hasta Vladivostok, nuestra patria común, y lo haremos de todas las maneras posibles. Esta es la única demostración de nuestra parte. Creo que estará de acuerdo conmigo. Y si tenemos algo en nuestras manos, debemos saber cómo usarlo. Aquí Vladimir Vladimirovich, he recorrido todas las instalaciones alrededor, he visto en Bielorrusia, en el este, en el centro, todas están en buen estado. Aquí están los generales rusos con quienes he hablado. Ellos están satisfechos con nuestro trabajo conjunto y creo que los eventos planeados se desarrollarán con normalidad. Y naturalmente, quien quiera ver algo en esto, lo verá. Pero esto es asunto nuestro, estamos haciendo algo legal y seguiremos haciéndolo, protegiendo la vida de nuestra gente. Gracias, Vladimir Vladimirovich, a usted. Gracias a los empleados del Estado Mayor General de Rusia, así como a los ministros de Defensa que también están presentes aquí. Gracias. Gracias. Comencemos a trabajar. La palabra al ministro de Defensa de Rusia. Por favor, Andrei Vladimirovich. A la orden, camarada comandante supremo. De conformidad con el plan de entrenamiento conjunto de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y la República de Bielorrusia, se está llevando a cabo un ejercicio con fuerzas nucleares. El jefe del Estado Mayor, el general de Ejército Valery Vasilievich Gerasimov, presentará el procedimiento para la realización del ejercicio. Por favor. Camarada comandante supremo en jefe,
En el ejercicio participan los órganos de mando militar, las formaciones y unidades militares de empleo de armas nucleares de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y de la República de Bielorrusia, así como las unidades de apoyo nuclear de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. En la primera etapa del ejercicio, del 19 al 20 de mayo, se realizó una inspección sorpresa de las fuerzas nucleares. Las tropas y fuerzas han sido puestas en plena preparación para el combate, se ha realizado la entrega y distribución de municiones nucleares a las unidades rusas y bielorrusas de empleo de armas nucleares. Actualmente, las tropas y fuerzas están listas para llevar a cabo la segunda etapa del ejercicio. Las tareas se han cumplido en su totalidad. Quiero agradecer a todos, en primer lugar al presidente de Bielorrusia, Alexander Grigorievich Lukashenko, a todos los participantes en este trabajo, a los que participaron en el entrenamiento, a los militares de los ejércitos ruso y bielorruso por la buena organización, el trabajo competente y las acciones precisas. Este tipo de trabajo conjunto, sin duda, fortalece nuestra hermandad de combate y la coordinación de las unidades y formaciones. Es importante seguir elevando el nivel de preparación de las fuerzas nucleares estratégicas y tácticas, desarrollando todos sus componentes. Al mismo tiempo, como ya he dicho, no tenemos intención de involucrarnos en una carrera armamentista. Nuestra tríada nuclear se mantendrá en el nivel de suficiencia necesario. Estamos haciendo todo lo que se había planeado desde hace décadas, precisamente décadas. Trabajamos de manera planificada, de forma clara y coordinada, y gracias a Dios todo nos está saliendo bien. En el marco del programa estatal de armamento, planeamos equipar a las fuerzas de misiles estratégicos con nuevos complejos de misiles, tanto de base fija como móvil. Como saben, recientemente se realizaron con éxito las pruebas del misil balístico intercontinental Sarmat, que posee altas características técnico-tácticas y es capaz de superar todos los sistemas modernos y futuros de defensa antimisiles. Seguiremos incorporando al arsenal de la Armada modernos cruceros submarinos de propulsión nuclear y a las fuerzas aeroespaciales, bombarderos estratégicos nuevos y modernizados. Sin duda, continuaremos aumentando la preparación combativa de otros tipos y ramas de las Fuerzas Armadas, practicando tareas de entrenamiento y combate teniendo en cuenta la experiencia de la operación militar especial, incluso este año durante entrenamientos y maniobras conjuntas. Entre ellas, destaco los ejercicios de las Fuerzas Colectivas de Respuesta Operativa de la OTSC, Interacción 2026 en territorio ruso y de las Fuerzas de Paz de la OTSC, Hermandad Inquebrantable 2026 en territorio de Bielorrusia. Además, el próximo año planeamos llevar a cabo los ejercicios operativos de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia y Rusia, Escudo de la Unión 2027. Estos pasos sistemáticos y consistentes son necesarios para fortalecer la capacidad de defensa de nuestros países, para proteger de manera confiable a los ciudadanos de Rusia y Bielorrusia contra amenazas potenciales desde todas las direcciones. Y también me gustaría destacar especialmente el trabajo coordinado de nuestros colegas y amigos bielorrusos, socios y aliados. Y por otro lado, la aviación estratégica de bombarderos pesados, que es plenamente capaz de portar diversas cargas de carácter especial, así como el sofisticado armamento de alcance medio de tipo Iskander, que ahora se ha utilizado. Se ha utilizado de una manera sumamente competente y se ha venido utilizando de forma totalmente coordinada y efectiva en el terreno. Esto tiene una relevancia extremadamente crítica cuando se emplean armas de este tipo, porque aquí cada minuto y cada segundo resultan absolutamente vitales. Para perfeccionar la coordinación se llevan a cabo diversas actividades de esta misma naturaleza, como ocurre el día de hoy, mediante estas maniobras de entrenamiento militar conjuntas y coordinadas. Alexander Grigorievich, muchas gracias por su participación. Gracias por la preparación de sus militares, por la disposición al trabajo conjunto. Y le pido al ministro de Defensa de Rusia que transmita, como ya he dicho, las mejores palabras y palabras de agradecimiento a los militares que participaron en el ejercicio de hoy. Unión Obrera Metalúrgica de esa ciudad. Oscar Lucas Molinari y Lucía Macaño, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Un gusto.
Bueno, contanos, porque se declaró la quiebra de Aires del Sur. Hemos estado el 1 de abril justamente visitando la empresa, hablando con muchos de sus laburantes. Estabas vos también presente porque habían habido muchos diputados nacionales que iban a la vigilia por Malvinas y que estuvieron presentes recorriendo una asamblea junto a los laburantes. ¿Qué implica esta declaración de quiebra, Oscar? Sí, en realidad era una de las posibilidades que nosotros analizábamos podía suceder, atento a que estaba en decisión del juez del concurso. Esta solicitud había sido presentada por la empresa el pasado 25 de octubre, lo que motivó como respuesta inmediata de nuestra organización la toma de la planta con todo lo que eso significa. Situación que al momento de que ustedes estuvieron allá era la que existía y que se sigue manteniendo hasta el día de hoy con la firme decisión de no desalojar, no salir del establecimiento en la medida que no haya una resolución a todos los reclamos planteados, que tienen que ver con una deuda existente desde febrero a la fecha y que además de eso se agrega obviamente el tema de la continuidad laboral, que nosotros pretendemos tenga la continuidad productiva del mismo establecimiento y en ese sentido hemos venido trabajando consistentemente. El 22 de abril el juzgado finalmente tomó la decisión que para nosotros creemos es incorrecta, o por lo menos que no responde a la necesidad de los trabajadores y a la sociedad de Río Grande en su conjunto, y ha decidido avanzar en ese sentido. Después salió publicada en estos últimos días en el boletín oficial, pero en realidad, vuelvo a insistir, nosotros tenemos la firme decisión de resistir este intento de llevar la empresa a remate, partiendo de que no vamos a salir del establecimiento fabril. ¿Es una quiebra fraudulenta? Nosotros vemos algún riesgo de eso, entendemos que no se ha investigado, que no se ha reclamado. Es más, no estuvo en ningún momento la presencia física de los responsables actuales de la empresa, que son personas que nos generan alguna duda por que no los conocemos del ambiente empresario y realmente no sabemos quiénes son, incluso no hemos tenido la posibilidad de contactarnos con ellos. Retomemos el dato importante de quiénes son, los nombres, de dónde vienen, un poco la historia de la empresa, porque, te hablamos, Oscar, desde una empresa recuperada por sus trabajadores en el año 2003, los talleres Conforti, que ahora son la cooperativa gráfica Patricios, y hubo un proceso de vaciamiento, de quiebra fraudulenta, pasó con muchas empresas de la República Argentina. Hay que decir que estos delitos penales y económicos no han sido juzgados generalmente en la República Argentina. Los patrones vacían empresas, dejan a familias en la calle, sin su indemnización incluso. Bueno, ha pasado muchas veces, por eso conocemos el tema. ¿Nos contás quiénes son los dueños que hoy han logrado la quiebra? Anteriormente eran dos hermanos de apellido Guaita. El responsable con el que tuvimos permanentemente contacto fue con Juan Pablo Guaita, que aparecía con un criterio de buscar resolver los problemas y que incluso estuvo administrando con alguna responsabilidad el proceso de concurso que venía, según el propio juez se ha manifestado, bastante ordenado, hasta que en noviembre del año pasado, finales de octubre, vendió las acciones a estos supuestos inversores, que en realidad nos preocupa porque tenemos alguna versión como que serían más bien aquellos que especulan con las bolsas y este tipo de la timba financiera, y en realidad no tuvimos ningún tipo de contacto, solo sabemos que a instancia de la presentación en el juzgado, el titular sería Pablo Ceretti, pero no tenemos mayores datos de él, y sobre todo teniendo en cuenta que en su momento cuando los requerimos se resguardaron bajo las características de que al ser una sociedad anónima no tenían la obligación de notificarnos a nosotros de los integrantes del directorio. Oscar, por la reforma de la ley sí. Y sí creemos que es importante el tema de poder avanzar en algún tipo de denuncia, pero estamos hablando de un marco donde la justicia lamentablemente, como ha sido casi siempre en este país, responde a los intereses de los poderosos, ya sea aquellos que tienen más poder político, económico, financiero o las empresas. Así es que vemos enormes dudas en poder lograr eso, máxime teniendo en cuenta la particularidad de la provincia de Tierra del Fuego, donde estas personas ni siquiera, tenemos entendido, han visitado o conocido la planta. Por la reforma a la ley de quiebras en el año 2010, los trabajadores, en lo que se llama el crédito laboral, pueden también hacer una propuesta ante el síndico de hacer la continuidad productiva mediante, por ejemplo, una cooperativa. ¿Estas hipótesis? Estamos trabajando en
3 alternativas diferentes. Hemos presentado una propuesta inmediata ya el pasado lunes con el acompañamiento y la participación de más de 120 de los 140 operarios que tenía al momento del cierre, incluyendo incluso los jerárquicos y fuera de convenio que formaban parte de la empresa. Así es que estamos expectantes, si bien el síndico nos ha mostrado alguna intencionalidad de avanzar directamente en la ejecución de la quiebra, nosotros tenemos la firme decisión de trabajar en ese sentido. Y estamos buscando otras alternativas. No descartamos obviamente la posibilidad de conformarnos en cooperativa. Lo que sí no tenemos claro es si, atento a los tiempos, tenemos un periodo para la presentación hasta el mes de agosto. Vamos a estar en condiciones, pero también estamos analizándola permanentemente. Hoy esto en un marco de angustia e incertidumbre por parte de los trabajadores que permanentemente están... El día a día, ¿no? Justamente, claro, se viene el invierno. Sí, bueno, y a esto se agregan situaciones más graves. Nos contaban hace algunos días de establecimientos fabriles que también acá han corrido la misma suerte de haber sido abandonados y que lamentablemente los trabajadores, al no tener una alternativa de sostener sus alquileres o sus domicilios rentados, tienen que ir a terminar utilizando las estructuras de la planta fabril para alojarse con sus familias. Esto sería un problema terrible en Tierra del Fuego, teniendo en cuenta las particularidades que tiene el tema climático, ¿no? ¿Aires del Sur es un botón de muestra de un proceso más grande? Nosotros hemos venido denunciando sistemáticamente, incluso antes de las instancias de elecciones del 2023, antes del balotaje, que un gobierno de estas características traía consecuencias terribles sobre la industria en todos los niveles. Esto ya lo hemos vivido en otras oportunidades, fundamentalmente en los años 90 y en el 2015, por citar las últimas instancias, pero tiene también su antecedente inmediato en la política que llevó adelante la dictadura cívico-militar del 76. O sea, son gobiernos que actúan para poder favorecer a intereses foráneos y destruyendo la industria nacional. Y en el caso particular de Tierra del Fuego, con la intencionalidad, denunciamos nosotros y lo gritamos a los 4 vientos, de despoblarla para entregar la soberanía, que es una de las tareas quizás más importantes que hemos asumido como consigna, la defensa de la soberanía en nuestra provincia. Gracias, Oscar, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo a disposición. Bueno, despoblar para entregar la soberanía. Dejó ahí un título. Al oeste, mono querido, ¿cómo estás? Hola Lucas, ¿cómo están? Buen día. Bien, hermano. Bueno, contanos, 25 de mayo, ¿qué están preparando? Ahí para el 25 de mayo estamos preparando una gran movilización a la 7ª base aérea de Moreno, en repudio y en rechazo a los ejercicios militares que a espaldas del Congreso aprobó el gobierno de Milei por decreto, en esta política, ¿no?, de avasallamiento contra el pueblo y de entrega absoluta de la patria, ¿no? Y frente a un hecho de semejante trascendencia que ha sido ocultada no solamente por el gobierno nacional, sino por el grueso de los medios también nacionales, nos parecía que era central de las organizaciones libres del pueblo, organismos de derechos humanos, centrales sindicales, sindicatos, cámaras empresariales, el obispado mismo, la municipalidad, salir a repudiar este hecho, una fecha tan emblemática y esta semana tan emblemática como el 25 de mayo. Sabes que ayer estaba charlando con un compañero, preparando el panorama sindical del domingo, y yo decía, bueno, es 25 de mayo, ¿de qué hablar? Y surgió la palabra ocupación. Y sí, porque mucho se viene discutiendo sobre la ocupación que se viene dando, es decir, y la política que se viene dando el imperio, ¿no?, en esta nueva reorganización mundial, en esta pérdida de hegemonía que está sufriendo el imperio, empieza a recalcular sobre el dominio y los territorios sociales que ha dominado, y hace ya un tiempo que el Estado profundo norteamericano, no Trump, cambió su doctrina de seguridad y pasó a definir el continente americano como una prioridad frente al retroceso, ¿no?, a ojos vistas de todo el mundo en los otros territorios del mundo. Entonces, en ese sentido, la clara definición del imperio de avanzar con el ataque furibundo que viene haciendo sobre
la heroica Cuba, sobre el ataque que perpetró en Venezuela, sobre el injerencismo que viene realizando, como fue en la última elección en la Argentina, en el resto de las elecciones de los países latinoamericanos. Es decir, ellos saben que para poder realizar su ganancia no alcanza con tirar bombas, tienen que ocupar los territorios. La posibilidad cierta de que ellos puedan seguir reproduciendo sus riquezas no les alcanza con la timba financiera y el bombardeo, ¿no? Entonces saben que ahí tienen un gran problema. Y en esa ocupación me parece que hay que localizar esta acción que vamos a hacer el 25 y esta acción que ellos están empujando acá en la Argentina. No es solamente un problema de que nos ocupe la Patagonia, no es solamente, y que siempre remarcamos, ¿no?, el papel que viene jugando el movimiento obrero en eso, como fue la lucha que dio la UOM en Tierra del Fuego, donde lejos de estar discutiendo solamente un problema de empleabilidad y salarial, lo que se estaba discutiendo es un problema de soberanía, ¿no? Ellos necesitan despejarnos y despojarnos a nosotros de esos territorios que ellos tienen que poder ocupar para poder seguir realizando su reproducción, ¿no? Viendo que están siendo objeto de un rechazo mundial generalizado. Entonces, claro que la ocupación hace a la definición de patria. La soberanía, aparte que hay que entenderla, no es solamente un tema geográfico la ocupación. Es un problema de conciencia, es un problema de patria en sentido profundo, de quiénes son y sobre qué intereses podemos realmente desarrollar una comunidad, ¿no? Resistencia Suburbana cantaba en los 90, estamos cada vez más yanquis, ¿no? Alertando, ¿no? Tal cual. Pero bueno, en ese proceso, entendiendo que la soberanía no es solamente un problema limítrofe, sino que tiene que ver con un profundo interés de clase, cultural, nacional, es que vemos también el intento profundo donde ellos son conscientes que para ocupar ese territorio se van a tener que enfrentar a quienes somos hoy sus legítimos y verdaderos ocupantes, ¿no? Y esa batalla está centrada hoy en el conurbano, entendiendo que ellos tienen que apropiarse del litio en el NEA, ¿no? Que tienen que poder quedarse con el gas y el petróleo en Vaca Muerta, que tienen que avanzar con la apropiación de la pampa húmeda que tenemos, saben que para eso tienen que ir contra el principal bastión de resistencia, que es la clase trabajadora, ¿no? Y eso somos los que estamos en el conurbano bonaerense. Por eso vemos que es un pasito más que ellos están dando en este plan sistemático, ¿no?, de ataque hacia las organizaciones sindicales y hacia los trabajadores. Bueno. La intervención en las elecciones en la UOL, la judicialización de la intervención en la UOL, el ataque y la persecución que vienen sufriendo los compañeros de los metros delegados, ¿no?, la judicialización y la necesidad que tienen ellos de avanzar sobre nuestras organizaciones y sobre nosotros mismos, es la condición para poder rifar la patria, ¿no? Estamos hablando con Pablo Mono Lombardi, Sindicato de Canillitas, CGT Regional Oeste. Bueno, ¿cómo estás? Buen día. Mi pregunta iba dirigida por ese lado. Venimos de una marcha universitaria la semana pasada. Ayer se realizó esta marcha en defensa de la salud pública. Bueno, ¿cómo ves el panorama en relación a la calle, ¿no?, para también ir juntando voluntades en contra de este gobierno saqueador y también de estos intereses extranjeros? No, que es en la calle donde se define, no se va a resolver en otro lado. Por ellos también vienen generando estas medidas y le están buscando la vuelta a cómo resolver el tema de la ocupación. Y nosotros ahí tenemos un gran debate, porque no puede ser sin la calle, porque es justamente en la calle en donde se realiza nuestra propia vida. Y le digo la calle al barrio, le digo la calle al establecimiento fabril, le digo la calle a la escuela, al hospital, a cada una de las instancias donde nosotros nos reproducimos. Y el tomar la calle, me parece que es, en un momento como el que estamos, es volver un cabildo abierto cada una de las instancias de nuestras vidas. Es poner en el centro el debate fundamental que acá se quiere ocultar muchas veces hasta por propio extraño, ¿no? Donde las definiciones centrales del quehacer de la patria, en donde se juega la voluntad del conjunto, es algo que muchas veces queda relegado, por un lado, en la necesidad cierta de resolver el cotidiano, pero es un lugar a donde también el enemigo todo el tiempo nos quiere llevar, a la discusión facciosa, a la discusión de la parte, y me parece que si hay algo que refleja la calle es eso conjunto, ¿no?, eso común, y es ahí donde nosotros nos hacemos fuertes, ¿no? Es en esa solidaridad, es en esa cooperación, donde entendemos que el problema de la salud, que el problema del conocimiento, de la universidad, que el problema salarial,
Somos capaces de resolverlo en la medida que golpeamos juntos a ese enemigo que nos genera todos los problemas que hoy estamos padeciendo. Mono, cada vez que vos salís al aire acá en Gráfica, planteás, y quienes te conocen en el mundo sindical, político, planteás el tema del programa. Che, ¿qué es lo que vamos a discutir? Si la parte o el todo. Ahora, ¿qué es lo que estás encontrando en la dirigencia? Porque uno, cuando mira, por ejemplo, ayer la sesión en el Congreso, ¿no? Que después termina en varios reels, varias piezas de TikTok, de Instagram, y dices, che, pero ¿qué es lo que se está discutiendo en la República Argentina? ¿El problema es Adorni o el problema es la usurpación, la ocupación? ¿Cómo llevar adelante esto en, una oposición que está fragmentada, no solamente en el campo sindical, sino también en el campo político? Sí, no hay duda, son todos síntomas de un proceso de decomposición en el cual el conjunto de las fuerzas del campo popular también somos parte, ¿no? Claro. No hay una desintegración social, una descomposición, que haya un sector que se encuentra al margen. Lo que sí es que hay distintas perspectivas sobre el problema que estamos enfrentando. Entonces no hay duda que todas esas discusiones mediatizadas, ¿no? Y empujadas también por el enemigo, en términos de la banalización del problema de la corrupción, la banalización del ataque, de la represión, porque ya se habla que reprimen a nuestros jubilados como una cuestión ya dada y naturalizada, ¿no? Y me parece que en eso también ha caído gran parte de la fuerza propia, que es incapaz de poder pensar justamente cómo vamos a atacar las causas de los problemas que tenemos por delante. Nosotros ahora estamos planteando, se está organizando un congreso de la producción y el trabajo para el 28 y el 29, ¿no? de este mes en Mar del Plata, donde nos parece que hay un debate fundamental en manos de los trabajadores, que es cómo pensamos que vamos a tener que proyectar los próximos 30 años de este país, los próximos 40 años de este país, en función de entendiendo el mundo en el que estamos, donde hay una concentración abismal de la producción de los bienes y de servicios que necesitamos como humanidad. Hay un desafío gigantesco y una responsabilidad gigantesca en los trabajadores, que tenemos que poder ponernos de acuerdo y discutir cómo vamos a garantizar nosotros esos bienes básicos para la vida humana, cuáles son los bienes y los servicios, cómo vamos a procesar nosotros nuestras propias materias primas, en función de garantizar un autocentramiento, en función de poder garantizar una soberanía, que si no parte del control directo de esos recursos naturales y de la producción, alimentos, medicamentos y algunos insumos más, no hay ninguna posibilidad real y cierta de pensar un destino de patria conjunta. Entonces, ahí hay un gran debate. Bueno, déjame preguntarte en ese sentido, porque este encuentro, de hecho, va a estar radiográfica, va a ir Leito Martín, y eso lo organiza la provincia de Buenos Aires. Tal cual. Bueno, hay una figura que es Axel Kicillof. Ayer justamente hablábamos con Rodolfo Trever del Río Paraná, de los debates que hay que tener y cómo se sale por arriba de este laberinto neoliberal. ¿Implica un Estado que intervenga? Mayo es el mes de la revolución. ¿Podemos pensar en clave revolucionaria de las tareas o vamos a pensar un proceso donde que lo discuta el Congreso? ¿Vamos a hacer un programa super republicanista o hay que ir fuerte al hueso y hablarle al pueblo laburante diciendo, ahora sí vamos a tomar grandes decisiones para cambiar la realidad material de nuestra gente? Yo creo que el que no hable de eso es suicida, porque está claro que este pueblo ya demostró que es consciente y que hace falta una gran salida disruptiva. Este pueblo ya demostró, es decir, que sin un plan propio, las fuerzas del enemigo y de la derecha y de la violencia nos siguen descomponiendo. Que el voto a Milei no fue más que una búsqueda de una salida disruptiva a 42 años de democracia demoliberal, que ha intentado administrar recursos bajo el dominio absoluto de los monopolios, que siempre termina, a pesar de las conquistas tácticas que tenemos como pueblo y como clase trabajadora, siempre terminamos siendo derrotados en lo estratégico, porque la patria sigue siendo expoliada y sigue siendo entregada en manos de aquellos que todos estamos de acuerdo que hay que enfrentar, pero que está claro que para poder enfrentarlo hay que poner primero las causas de las cuales ellos apoyan y garantizan nuestro padecimiento. En ese sentido, no hay duda que hay un gran debate, no hay duda que la provincia de Buenos Aires está jugando un papel central en esto, en poner por delante las discusiones que tenemos que dar como país en una región y en un mundo determinado, ¿no? Y me parece que en ese sentido Axel viene encarnando parte de esas discusiones, donde frente al ataque de los grandes grupos monopólicos,
respecto a la salud de nuestros jubilados, donde un gobierno que te financia, la discusión no es, che, bueno, veamos cómo hacemos para negociar, sino tenemos que poner en discusión quién carajo va a producir esos medicamentos. Y esa fue una iniciativa clara que se planteó desde acá. Y esas iniciativas que se plantean desde acá, como ahora vamos un 28 y un 29 de mayo, a discutir, también, ¿no? Homenaje al Cordobazo, a discutir cuál es el rol que tenemos que cumplir los trabajadores en esa Argentina autocentrada, pujante, industrial, sin la cual no hay ninguna perspectiva de integración regional y latinoamericana. Es también una iniciativa que se lanza desde acá. Y más allá de los atributos personales de Axel, que es el gobernador que ha demostrado una coherencia desde el primer día, no ha dudado en enfrentar, no dijo, no, esperemos a ver qué pasa, desde el primer día enfrentó con claridad y en la calle, como históricamente no hay registro, de haber salido a participar en cuanta movilización se hizo contra el gobierno nacional. Esos atributos personales son fruto de cuál es la estructura económica en la cual se apoya y cuáles son las fuerzas objetivas. Y hoy Axel representa el núcleo de la clase trabajadora nacional. En la provincia de Buenos Aires se produce el 50% del Producto Bruto Industrial. Y en tanto mano de obra, somos los que hacemos el 60% de ese Producto Bruto Industrial. Porque el 10% que canta la ciudad de Buenos Aires, también lo hacemos los obreros y los trabajadores. Pero está en cuestión, ¿no? De hecho, el dato del día de hoy. Exportaciones récord. Energía, minería y litio cambian el mapa productivo argentino. Bueno, un medio publica así, y es lo que están provocando, ¿no? Álvarez Agis dice, la economía cordillerana versus la economía industrial argentina. Claro, pero acá hay un tema que es central, que no podemos hablar de economía, es decir, la economía no hace a la máquina o al dueño, hace a la fuerza de trabajo esencial que somos nosotros. Sí. Y de eso sí ellos están muy preocupados. Por eso un tipo como Pagni plantea el nudo que significa el conurbano bonaerense. Por eso un tipo como Bullrich, el que se disfraza de bueno, pero que realmente más hijo de puta que la otra, plantea que la provincia de Buenos Aires hay que partirla en 5 pedazos. Sí. Y ellos intentan cambiar la estructura y la matriz productiva de este país, porque saben que necesitan quebrar esa organización en tanto los trabajadores. Bueno, querido, la dejamos picando, te mandamos un fuerte abrazo y escúchame, el lunes 25 de mayo vamos a ver si vos o algún compañero o compañera nos sale de movilero, porque justamente a las 10 de la mañana es la movida. Lunes 25 de mayo, 10:30 de la mañana, nos convocamos en la rotonda de Ruta 24 en Derqui para movilizar a la puerta de la base aérea en repudio a esta entrega y cipallismo del gobierno. Hagamos ahí una conexión 10:15, si te parece, y vemos un poco la convocatoria y algunos testimonios. ¿Te parece? Perfecto, no hay ningún problema. Abrazo, los compañero. Del Eje van a estar dispuestos a aportar en esa tarea. Hacemos la conexión con Ejes del Mundo en la Patria. Abrazo, mono. Abrazo grande, Luca, Lucía. Pablo Lombardi, día fresco, Muy ocurrente, a José Manuel Ubeira lo llaman el gallego. Nadie hubiera supuesto que era gallego. Saben ustedes que es abogado, en el caso de los cuadernos, es abogado de uno de los... En realidad no era empresario, era funcionario del Estado. Hola, José querido, ¿cómo vamos? ¿Qué tal, Tuni? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Y acá un poco alucinados con lo que pasó hoy en la causa Cuadernos con un encargado que además es testigo de la Fiscalía, o sea que se supone que iba a ir ahí a redondear la acusación y que de alguna manera le salió un tiro por la culata. Lo que pasa es que hay un padre de la Nouvelle Cuisine francesa, decía Paul Bocuse, que todo lo que entra podrido a la olla no sale mejor de la olla. Uno cree que dentro de los procesos penales, si la instrucción fue un desastre y fue amañada y fue producida por una actividad prácticamente criminal como la que generaron Stornelli y Bonadío, no sé qué esperaban que pudiera llegar a ocurrir en el juicio oral, ¿no? Contémosle a la gente, José, que hoy declaró el encargado del edificio de Uruguay y Libertad. Uruguay y Juncal. Uruguay y Juncal, eso. Uruguay y Juncal. El edificio que era el edificio de el matrimonio Kirchner. Exactamente. Porque ese departamento lo ocuparon los dos.
Y entonces, bueno, nada, ahí, según declaraba, según nosotros teníamos el testimonio dentro del expediente, el que se podía leer, el portero había dicho que había visto tráfico de bolsos y que llevaban y traían cosas y qué sé yo. Y la verdad es que nosotros, yo no lo conozco al portero, pero bueno, nada, todos estábamos esperando concretamente a ver cuál era el testimonio y de qué manera esto él podía dar razón de sus dichos. Y bueno, lo que dijo fue algo tremendo, que fue que él jamás en la vida vio ningún tráfico de bolsos, sino que en la fiscalía, o sea, mejor dicho, en el juzgado de Bonadío, con el fiscal al lado, le dijeron que tenía 2 hijas y que realmente lo de las hijas podía llegar a terminar muy mal si no confirmaba que realmente había visto bolsos. Y que lo obligaron a mentir, y que esa declaración fue falsa. Y eso es lo que contó hoy, lo contó directamente. Lo que acaba, tal cual como lo estoy contando, Tuni. Y que eso lo hizo obviamente apremiado por el tema de sus 2 hijas. Además entonces, eran tiempos, José, eran tiempos en que detenían a casi todos los que pasaban por ese juzgado, así que me imagino que fue con temor. No, es que aparte el testimonio de este señor, un uruguayo, hizo gala de la sangre charrúa de la que viene, no arrugó y dijo que él no iba a mentir de ninguna manera y que aún sabiendo que había cometido un delito lo hizo por temor con respecto al tema de sus 2 hijas y que ahora que estaba en esta oportunidad iba a contar absolutamente todo lo que había ocurrido. Y cuando yo le pregunté sobre el allanamiento, ustedes recordarán que ese departamento fue allanado por orden de Bonadío, que es que se llevaron los cuadros, rompieron las paredes para ver si había dólares y qué sé yo. Escuchó perfectamente por el teléfono que Bonadío le decía al oficial de policía que estaba a cargo del allanamiento, de ahí no te moves hasta que no encuentres algo. Y que se quedaron hasta cualquier horario de la noche, con la instrucción precisa de los gritos de Bonadío, diciéndole claramente que era eso. Ahora, ¿cómo se enteró que era Bonadío? Porque el policía le dijo, el juez me está ordenando que me tengo que quedar acá y que tengo que encontrar algo. Y bueno, esto lo acaba de decir hoy. Y la verdad que me pareció sorpresivo que uno de los jueces, los 2 jueces, ¿no? O sea, tanto Canero primero por un lado, después Castelli por el otro, trataran de alguna manera que el hombre enderezara sus dichos, y la verdad es que el hombre se mantuvo firme en lo que había dicho. La verdad fue sorprendente y creo que fue impactante, sobre todo los jueces, José, sí, no tomaron esto y dijeron hay que hacer una denuncia por extorsión, que investigue otro juez, no toman una actitud de esa naturaleza. Bueno, ahí el doctor Rusconi pidió la extracción de testimonios y hasta ahora no nos enteramos de la extracción de testimonios. Pero si no extraen testimonio los jueces, la vamos a extraer nosotros. Haremos la denuncia verdaderamente correspondiente, porque ya este es el episodio número 20. ¿No? Hasta ahora, en muchos casos eran imputados que contaban realmente cómo los apretaban dentro del juzgado. Pero ahora es un testigo, y es testigo de la Fiscalía. Doctor, Pablo Ibáñez lo saluda. Le voy a hacer una pregunta que hoy a la mañana le hice al colega Ariel Sack, preguntándole por qué ahora sí estos testimonios. Y él me dijo que yo hacía una interpretación demasiado política de las cosas. Pero el planteo es el siguiente. Uno entiende que en aquel momento había mucha presión política, mucha presión judicial, un objetivo muy claro. Detenciones, prisiones. Detenciones, prisiones automáticas, amenazas, coerción, todo lo que ya sabemos nos hemos ido notificando. ¿Hay algún contexto político, digo, porque ahora tampoco está gobernando un espacio político que es bastante agresivo con el peronismo? El presidente ha dado definiciones muy fuertes también contra la expresidenta. Digo, ¿esto a qué responde que ahora haya personas que sí digan la verdad, a pesar de que el contexto político, a ver si soy claro en esta definición, no es que cambió, no es que ahora tenés una presión del otro lado para decir cambiar el testimonio? De alguna manera uno está motivado por decir, quiero decir la verdad. ¿Qué hay una reacción de tipo personal, moral? ¿Qué es lo que motiva? ¿O qué es lo que usted cree que motiva que ahora estas declaraciones sean de este orden? Mire, yo en ese aspecto soy budista, ¿no? Y Buda decía que había 3 cosas que el hombre no podía ocultar: el sol, la luna y la verdad.
Lo que ocurre es que con el Sol y la Luna no hay problema porque sabemos más o menos cronológicamente cuándo salen. Ahora la verdad, como es un dispositivo humano, sale cuando realmente sale. Ahora, ¿qué pasa? Cuando usted tiene un dispositivo como el que se montó en el juzgado de Bonadío, en la construcción de cuadernos, finalmente lo que termina pasando es que el desgaste propio de la causa y las circunstancias morales y personales de la gente hacen que de alguna manera no resistan que todo esto pueda llegar a ser. Le voy a explicar, o sea, el fondo de todo es que todo es una trama tan de injusticia, tan de presiones. Cuando usted jode con la vida de los hijos de las otras personas amenazándoselos, en algún momento determinado, eso se revienta por algún lado. Y hoy lo que tuvimos fue la declaración de un hombre que, independientemente del color político, de las circunstancias, de todo lo que nosotros ya sabemos y con lo que convivimos todos los días, fue una declaración moral. Fue decir, viejo, a mí me hicieron esto y me apretaron con mis hijas. Y estos tipos le dieron laburo a mis hijas. Y mis hijas se recibieron en la Universidad de Buenos Aires. Y todos los que iban a pedir trabajo a la casa de los Kirchner, se buscaban los medios y se arbitraban los medios en ese barrio para que ellos tuvieran trabajo. Entonces, claro, llega un momento determinado que uno se tiene que tragar determinado tipo de cosas durante determinada cantidad de tiempo, pero en un momento determinado la bolsa revienta, y esto es lo que está pasando. Entonces, José, hay gente que dice, bueno, este es mi espacio, yo voy a poder decirlo ahora libremente. última pregunta, José. Aún así, la condena está firmada. Yo creo que no. Yo soy un convencido de que la dinámica de este juicio no tiene nada que ver con Vialidad, ni con GNL, ni con otros juicios que se han abierto. Este es un juicio muy complejo, porque somos muchas partes, y aparte, en verdad, no es porque yo esté participando, que también es porque estoy participando, Sí. pero está, digamos, la Premium League de los penalistas de la República Argentina. Y estamos todos hartos de todo esto que pasó. Porque ya tenemos GNL, ya vimos lo que pasó en Vialidad. Entonces, este es un punto, es una línea roja, de acá no pasan. Y esto va a ser así. Ojalá sea como decís, José. Estamos hablando con el doctor José Manuel Ubeira a raíz del escándalo que se armó esta mañana. Gracias, doctor Ubeira, querido. Usted lo merece. Hasta pronto. El doctor José Manuel Ubeira. Les digo que en serio fue una audiencia que de golpe... Tiene la palabra a continuación el diputado Esteban Paulón. Gracias, señor presidente. Bueno, un tema importante, pero un poco improvisado, ¿no? Porque, como decía antes en alguna otra de las participaciones, pareciera que no están los votos o no estaban los votos. Apareció la zona cálida para compensar algunas provincias que dieron quórum. Les deseo suerte nuevamente a esos gobernadores cuando vean concretada la zona cálida, que no va a ser parte del texto que se va a tratar hoy y que espero no se apruebe. Pero quería concentrarme, señor presidente, en el artículo 4 de este proyecto de ley, que tiene que ver con la compensación a las empresas eléctricas. Este es un tema que no es la primera vez que aparece. De hecho, muy recientemente, en el tratamiento del presupuesto 2026, había estado colado en el famoso capítulo 11, junto con la derogación de las leyes de universidades y de emergencia en discapacidad, y finalmente, por la caída de ese capítulo en función de las dos leyes que había votado el Congreso y que este Congreso también soberanamente decidió ratificar, cayó este artículo que estaba originalmente, era el número 74 del primer proyecto de presupuesto y después era el artículo 71. Y uno se pregunta por qué vuelve una y otra vez. Hablé del presupuesto el año pasado, pero es un tema bastante recurrente. También lo abordó recién el diputado Bruje de nuestro bloque, con una enorme preocupación porque genera un antecedente muy grave. Esta idea de compensar pérdidas o supuestas pérdidas tarifarias por las leyes de emergencia que también en el marco de la Constitución Nacional dictó este Congreso
Imagínese si cada excepción o cada ley de emergencia que vota el Congreso con mayorías y que se aplica en cualquiera de los temas después fuera objeto de una compensación, no terminaríamos nunca de compensar todas las cuestiones que muchas veces aparecen. Y en ese sentido, me parece que en este caso, con las empresas de energía eléctrica o las distribuidoras eléctricas, aparece incluso una redacción un poquito diferente a la de diciembre, pero muy compleja, muy intrincada, que no termina de dejar claro hacia dónde va y deja varios espacios vacíos que, como decía recién, abren situaciones de enorme gravedad. Hay expresiones como activo regulatorio, autosuficiencia financiera del mercado eléctrico, eufemismos, y en realidad lo que estamos discutiendo es algo mucho más concreto. Si el Estado Nacional le va a terminar reconociendo beneficios a las empresas eléctricas en detrimento de los usuarios domiciliarios que van a terminar pagando más, como lo han explicado muchos diputados y diputadas en sus boletas de gas. En algunos casos más, pero no tanto más, y en otros casos incrementos muy importantes. Y hablamos de mayor tarifa para los usuarios, millonarias compensaciones, y ahora le voy a poner número, a las empresas eléctricas en un contexto donde este gobierno habla todos los días de la restricción fiscal, todos los benditos días de la restricción fiscal. No hay plata para el PAMI, no hay plata para los jubilados, no hay plata para las universidades, no hay plata para la ciencia y técnica, no hay plata para la discapacidad, no hay plata para las políticas públicas, para las políticas sociales. ¿Sabe para qué hay plata? Para compensar en varios billones de pesos a las distribuidoras eléctricas. Y le voy a contar, señor presidente, porque esto lamentablemente en la comisión no se dijo, no estuvieron estos números, pero una auditoría de una de las empresas beneficiarias, Edenor, ha determinado que la deuda exigible por parte de Edenor de ingresos caídos en función de las leyes de emergencia es de, se lo voy a leer, señor presidente, porque es un número un poquito muy largo, 3.652.813.496 millones de pesos. Se lo paso en limpio, 3.65 billones de pesos. 1.100.000 millones de pesos más que lo que costaría afrontar la nueva ley de emergencia universitaria. Usted me va a decir, bueno, pero el proyecto dice que es compensación con Camesa. Camesa somos todos y todas, es el Estado argentino. ¿Sabe cuánto es la deuda exigible por parte de Camesa para Edenor? 395.700 millones de pesos. Quiere decir que hay unos 2.8 billones de pesos, en ese caso en una sola distribuidora, para reclamar y para tener que pagarle por parte del Estado argentino en el mismo momento en que se desfinancian temas básicos en el país. Por eso hay un doble estándar inadmisible con la motosierra. Parece que la motosierra se prende para que los usuarios domiciliarios paguen más tarifas de gas, parece que la motosierra se prende para que las universidades, la discapacidad, la salud, el INTI, el INTA, el Servicio Meteorológico Nacional sean recortados y sean eliminadas capacidades estatales, pero se apaga, y es bastante cobarde, para con las distribuidoras eléctricas y la apertura de un reclamo que sabemos dónde empieza, pero no sabemos dónde termina. Y lo quiero decir con total claridad y reitero, abrir la puerta a estos reclamos es abrir la puerta también a otros reclamos de otros prestadores de servicios públicos que también fueron afectados por leyes de emergencia. Y la verdad que lo que no puede hacer el Congreso es alegar su propia torpeza. Si el Congreso, en el marco de sus facultades, ya termino, votó estas leyes de emergencia, las empresas que fueron beneficiadas en otros momentos por exenciones impositivas, por subsidios, por cargos específicos que están en las boletas, no debieran poder reclamar esto. Lo digo con todas las letras, esto es una enorme transferencia de recursos de los sectores que menos tienen a los sectores concentrados, en este caso, del mercado eléctrico, y vaya uno a saber ante cuántos otros mercados. Una ironía, termino, señor presidente, gracias por este minuto y medio extra, termino, ya que estamos en días de cruces de redes sociales y carpetazo de redes sociales, se lo vio a un asesor
cercano al presidente que como no tiene cargo no sabemos ni a qué hora entra ni a qué hora sale de la Casa Rosada, no sabemos su declaración jurada de bienes, no sabemos a qué corcho viajó a Estados Unidos a reunirse con funcionarios en nombre de un gobierno del cual solo es un asesor que factura monotributo, puso en redes sociales "Winter is coming". Bueno, quiero decirle a Santiago Caputo que winter is coming, el invierno viene en un mes, viene el 21 de junio, viene con enormes costos en las facturas de gas para miles, millones de usuarios en todo el país. Esos son los que la van a pasar muy mal. Los que la van a pasar muy bien son los que están al calor de los subsidios estatales y de la motosierra boba de este gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Paulón. Gracias. Por una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Juan Marino. Gracias, presidente. Esto es una cuestión de privilegio dirigida contra el Poder Ejecutivo Nacional por la situación en Bolivia. El gobierno de Javier Milei ha tomado la decisión de respaldar abiertamente al gobierno represor de Rodrigo Paz. Lo primero que le quiero transmitir, señor presidente, es que hemos presentado el día de hoy una nota dirigida al canciller Kirno. Se la enviamos al mail oficial de la Cancillería. Mañana la vamos a ir a presentar presencialmente y le pido a usted, señor presidente, que le transmita a Kirno nuestra preocupación. Es una nota donde le proponemos conformar una delegación reducida pero representativa de la oposición, el periodismo y los organismos de derechos humanos para constatar en Bolivia que efectivamente el avión Hércules que enviaron sea para ayuda humanitaria y no para trasladar material represivo o para trasladar policías y militares para reprimir las manifestaciones. No podemos confiar solamente en la palabra del canciller porque tenemos un antecedente muy grave en Argentina, que es 2019, Mauricio Macri, Patricia Bullrich enviando municiones para reprimir al gobierno golpista de Áñez. Esto está judicializado en Argentina, una denuncia judicial que inició el Estado Nacional en 2021. Y con ese antecedente directo, por lo tanto, el Estado argentino tiene que hacer mucho más que la palabra del canciller. Nos tienen que responder el pedido de informes que ya tramita bajo el número de expediente 2239 de 2026 en esta Cámara de Diputados, que le solicito que se lo envíe al canciller para que el canciller nos lo responda de forma inmediata y para que nos respondan a esta propuesta de que pueda haber una comisión de derechos humanos que pueda constatar en la medida que el avión esté en Bolivia que efectivamente sea para ayuda humanitaria. Es importante denunciar que esto del avión no es un hecho aislado. El segundo en la cadena de mando de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, Landau, que responde a Marco Rubio, no solamente dijo que lo que hay en Bolivia es un intento de golpe de Estado, sino que reivindicó la decisión del gobierno de Milei de involucrarse. Involucrarse es una palabra complicada porque no habla solamente de un respaldo diplomático. Habla de que están desarrollando una política de intromisión, de injerencia directa. Y esto se verifica no solamente en el envío del Hércules, se verifica en que estuvo Sturzenegger hace pocas semanas en Bolivia, tratando de influir al gobierno boliviano para que lleve adelante un programa desregulador, neoliberal, como el que está intentando de forma fracasada llevar adelante en Argentina. Se verifica en el hecho de que Cerimedo es uno de los principales asesores de Rodrigo Paz. Cerimedo, uno de los principales aportistas personales en la campaña presidencial de Milei. Cerimedo, que fue denunciado judicialmente en Brasil por su involucramiento con las milicias digitales de Bolsonaro. Es decir, numerosos elementos que ponen de manifiesto un involucramiento. Y un involucramiento que es muy grave porque tiene como objetivo respaldar a un gobierno que está montando un régimen de persecución y represión contra lo que es una genuina rebelión popular. En Bolivia se han puesto de pie la Central Obrera Boliviana, los campesinos, los mineros, los docentes, los sectores populares, cada uno por sus distintos reclamos, aumentos salariales, en contra de las reformas neoliberales, en contra de la entrega de la tierra a extranjeros, en contra del desastre que hicieron con el combustible, con la nafta, permitiendo que las estaciones de servicio le colocaran nafta adulterada y más de 10.000 vehículos destruidos. Bueno, numerosos reclamos populares, una rebelión popular
a la que el gobierno de Bolivia está respondiendo con una persecución que tenemos que repudiar. Más de 127 detenidos. A esos 127 detenidos pretenden imputarlos y acusarlos y mantenerlos encarcelados bajo el rótulo de terrorismo. Una acusación de intento de golpe de Estado que ayer públicamente dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos y que hoy lo replicó el canciller boliviano y el canciller de Argentina. En los medios de comunicación dieron una nota juntos, Kirchner y el canciller de Bolivia, hablando de golpe de Estado, pero después cuando fueron a la OEA a hacer la denuncia no hablaron de intento de golpe de Estado ni de desestabilización, lo que pone de manifiesto la completa endeblez de su acusación y que carecen de fundamento jurídico. Lo que sí están haciendo es romper el Estado de Derecho, porque no solamente pretenden encarcelar 127 personas diciéndoles que son terroristas, sino que hay una orden de detención contra el titular de la Central Obrera Boliviana, que sería la CGT en Bolivia, acusándolo de terrorismo. Y el jefe de la policía boliviana, Mirko Sokol, declaró que toda la comunidad de inteligencia de Bolivia está detrás de Mario Argollo, el titular de la COB, del titular también de la Central de Trabajadores Campesinos, para buscar detenerlos, encarcelarlos. Hay una ruptura del Estado de Derecho en nuestro país hermano, en Bolivia, y nosotros no podemos tolerar que el gobierno nacional en nuestro país respalde esa ruptura del Estado de Derecho, esa persecución y esa represión. Por eso esta cuestión de privilegios contra el Poder Ejecutivo Nacional. Por eso decirle, señor presidente, que así como presentamos un pedido de informes sobre el avión Hércules, presentamos un proyecto de resolución para que esta Cámara de Diputados se pronuncie con total claridad, deslindándonos, separándonos de la posición del gobierno de Milei y diciendo que nosotros llamamos a respetar el derecho a la protesta en toda la región, repudiando la persecución a las organizaciones populares que se manifiestan por sus justos reclamos y rechazando la injerencia de Estados Unidos, del gobierno de Israel, que no sabemos por qué motivo también tuvo que salir a opinar sobre lo que pasa en Bolivia, y del gobierno de Milei junto con los otros gobiernos que integran el escudo de las Américas. Por eso también llamamos a esta Cámara de Diputados a pronunciarse en ese sentido. Y quiero terminar con algo más, señor presidente. Están usando a Evo Morales como chivo expiatorio. Dicen que la protesta que hay en Bolivia es en defensa de Evo. Y eso es falso. Eso es falso. Hay una rebelión popular por numerosos reclamos. Lo que sí ocurre en paralelo es que Trump está llevando adelante un ajuste de cuentas mafioso contra toda América Latina y el Caribe. Toda. Evo Morales denuncia que hay una coordinación entre el gobierno de Estados Unidos, que acaba de emplazar nuevamente a la DEA en territorio boliviano, con el gobierno de Bolivia para o detenerlo o asesinarlo. El gobierno de Estados Unidos le ha exigido al mismo tiempo a Sheinbaum, la presidenta de México, que entregue a 10 dirigentes de Morena. Uno de ellos es gobernador, acusándolos de narcotráfico. Hoy montaron una acusación judicial contra Raúl Castro, acusándolo de conspirar para asesinar por un hecho que ocurrió en 1976, y en simultáneo movilizaron a este buque de guerra, el USS Nimitz, en las aguas del Caribe, amenazando con una invasión a Cuba, ese mismo buque de guerra, ese mismo portaaviones al que se subió Milei de forma payasesca en estos ejercicios militares que no pasaron por este Congreso de la Nación y que por lo tanto son inconstitucionales e ilegales. Por eso mismo está presa Cristina Fernández de Kirchner, por eso mismo secuestraron a Maduro. Entonces, desde ya que nosotros también acá tenemos que manifestar con total claridad que nosotros rechazamos esta política del gobierno de Estados Unidos de perseguir, de encarcelar e incluso amenazar con asesinar para disciplinar a la dirigencia política en nuestra región. Y repito, utilizan a Evo como chivo expiatorio. Lo que hay en Bolivia es una genuina rebelión popular. Y lo que queremos decir hoy en esta Cámara de Diputados de la Nación, muy fuerte y muy claro, es viva la rebelión popular del pueblo boliviano, abajo la represión y la persecución, fuera yanquis de América Latina. Muchas gracias, presidente. La cuestión de privilegio planteada por usted, diputado Marino, será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su posterior consideración. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada, para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos, como el 20 y el 21 de diciembre, que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar,
pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que... Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.